la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de libertad religiosa, aprobado el pasado 15 de diciembre del 2011 por la Cámara de Diputados y actualmente espera de ser dictaminada por la Cámara de Senadores, los firmantes de la presente declaración manifestamos nuestra profunda preocupación y formal protesta porque con dicha reforma se busca sentar las bases para desmantelar el Estado laico en México. Por ello, en el ejercicio de nuestros derechos constitucionales, rechazamos toda reforma constitucional cuyo objetivo debe estimular privilegios. Lamentamos que se utilicen nuestras libertades públicas como materia de negociación política. Deploramos que una reforma constitucional como esta, de singular relevancia para los mexicanos, se realice de forma apresurada, sigilosa y sin transparencia. Defendemos el Estado laico por ser condición indispensable para el efectivo respeto de los derechos humanos. Nuestro rechazo a la reforma del artículo 24 constitucional se basa en las siguientes razones. Número 1, la intencionalidad de la reforma, el desmantelamiento del Estado laico. El problema esencial de la reforma del artículo 24 constitucional es su intencionalidad. Se pretende usarla como punta de lanza para modificar los artículos de nuestra Constitución que son pilares del Estado laico. Para ello se busca insertar la expresión libertad de religión en el texto del artículo 24, pero no para ampliar las libertades, sino para exigir al amparo de ella el establecimiento de privilegios que principalmente el reemplazo de la educación laica por la instrucción religiosa en las escuelas públicas y el control de los medios masivos de comunicación. La Cámara de Diputados registró expresamente el propósito de esta reforma en el dictamen que acompaña el minuto proyecto con el que se reforma el artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de libertad religiosa de fecha 15 de diciembre del 2011 que a la letra consigna. Con esta premisa es posible entender la necesidad de revisar el artículo 24 de la Constitución para que de manera explícita se reconozca el derecho a la libertad religiosa. Asimismo, a la luz de eso requerirá tanto la revisión de los artículos 3, 5, 27 y 130 como de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Sin embargo, por el momento solo existen condiciones para concretar la reforma al artículo 24 de la Constitución, dictamen revisado y aprobado por la Cámara de Diputados, páginas 21 y 22, diputados.gov.mx. La intencionalidad de la reforma es inocultable. Para la Cámara de Diputados, por el momento solo existen condiciones para concretar la reforma al artículo 24 de la Constitución. Sin embargo, nos advierten los diputados que el reconocimiento del derecho de libertad religiosa implicará la revisión de los artículos 3, educación laica, 5, prohibición de actos que menoscaben la libertad como sucede con los votos monásticos, artículo 27, patrimonio eclesiástico y 130, separación del Estado y las iglesias. Y conviene no olvidarlo, cada retroceso del Estado laico es un avance del Estado confesional. La manipulación de la reforma. Número 2, el concepto de libertad de religión. Un punto central en esta cuestión es la redefinición de la libertad de religión, que pretende implantar la jerarquía, que nos oferta un concepto tendencioso y centrado de dicha libertad, asegurando que ella exige, entre otras cosas, impartir educación religiosa en las escuelas públicas. Desde luego, ya no se trata aquí de la comprensión de la libertad religiosa como derecho humano, ni de su entendimiento como un ámbito de autonomía personal que protege la conciencia individual. Se trata ahora de una nación manipulada y licenciosa de la libertad de religión que sirve de bandera para exigir privilegios religiosos. En realidad, la libertad religiosa y el Estado laico son categorías complementarias. Entonces, no se explica cómo la Comisión de Puntos Constitucionales el 15 de diciembre de 2011, en la página 21, y la propia Cámara de Diputados afirman que la libertad religiosa requiere que se cambien los principios constitucionales del Estado laico contemplados en los artículos 3, educación laica y 130, separación del Estado y las iglesias, entre otros. A menos que se invoque un concepto manipulado de la libertad de religión. Número 3. Las consecuencias de la reforma.
afectación de las libertades de las minorías religiosas. Son las minorías religiosas quienes sufrirían principalmente las consecuencias de la reforma del artículo 24 constitucional, la implantación de educación religiosa en las escuelas públicas ocasionará que los niños y adolescentes que profesan una fe distinta a la católica sean víctimas de actos de intolerancia y de discriminación, lo que incrementará la deserción escolar. Así la religión se convertirá en un factor de división entre los alumnos que profesan distintos credos, lo que con el tiempo será un elemento de polarización social que dañará gravemente nuestra convivencia. Asimismo, las libertades de las minorías quedarán en un estado de vulnerabilidad por motivo del desmantelamiento del Estado laico que se pretende con la reforma del artículo 24 constitucional. Vale subrayar que en el disfrute de los derechos humanos no debe haber minorías. Como anterior, los firmantes de esta declaración respetuosamente solicitamos al Senado de la República que rechace la pretendida reforma del artículo 24 por las razones expuestas, que abra espacios incluyentes de diálogo y reflexión sobre la importancia que tiene esta temática, que apruebe la reforma del artículo 40 de nuestra Carta Magna, actualmente en espera de ser examinada por la Cámara Alta, para elevar al rango constitucional el carácter laico del Estado mexicano.